Damos comezo á segunda xornada do Congreso Editando para Minorías na Era Digital e para comezar este segundo día temos connosco a un profesional que vai a encargarse ademais de ofrecer outros dos contidos do programa, como xa ben vistes. Pep Carrió aceptou con moitísima xenerosidade a nosa invitación a participar, a estar connosco desde que coñecimos a obra de Pep Carrió, a súa proposta que é multidisciplinar realmente. Estivemos seguros de que queríamos que estivese aquí e afortunadamente el considerou que tamén era que lle apetecía estar aquí, e non só estar el, sino tamén traer parte da súa obra, que como ben vistes onte os que estivestes na inauguración e os que irades acercarvos até o 31 de maio nas salas do Colexio de Fonseca, ofrece un percorrido pola historia do libro e da encadernación, e a fase final é a conexión do libro coas novas tecnoloxías, que está representado pola obra de Isidro Ferrer e Pep Carrió, editada pola Universidade de Valencia, que podedes admirar en esta exposición. Isidro Ferrer non puido estar presente, pero está Pep Carrió, que en sí mesmo reúne unha serie de cualidades, de circunstancias, de profesións que fan absolutamente idóneo para ofrecernos a conferencia de hoxe. Pep Carrió é ilustrador, é deseñador gráfico, ten un estudo de deseño en Madrid actualmente, creo que pronto será tamén editor. Sí, máis pequeño. Co cal, como vedes, na súa figura reúne os distintos paus que estamos tratando en este congreso, e ademais faino con esa visión do artista, do creador, que soña con facer proxectos moi interesantes, pero que sigue tendo os pés no chan, porque ao fin e ao cabo tamén hai que chegar a final de mes, non? E hai que pagar nóminas, e hai que facer a vida diaria de unha empresa, que o estudio Pep Carrió é unha empresa, ademais de ser unha factoría de soños. Para falar de factorías de soños e para falar do gran soño que nos reúne a todos nós, que é o libro, está Pep Carrió con nós. Queremos agradecer a súa presencia, e xa é a súa a palabra para falar de libro Este Mundo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos los que habéis venido en este día tan lluvioso y a esta hora tan pronta para dar una conferencia. Y gracias a Irene, gracias a Chose, a Campus Culturae por la invitación. Yo no había visto la exposición, me la había contado Chose, y realmente debo decir que ayer al entrar en esa sala tan bonita y ver el proyecto, me sentí muy identificado con lo que ahí había, que era el libro, la historia del libro, porque de alguna manera los libros a mí me han marcado y me marcan en mi quehacer cotidiano muchísimo, tanto en lo familiar. Tenemos una casa en la que los libros nos echan fuera. Mi mujer es una lectora compulsiva y en casa hay muchísimo libro. Como en mi trabajo, yo trabajo muy enfocado al ámbito cultural y muy cercano también, y con mucha relación con el ámbito editorial, y además en un ámbito en puntos muy distintos, desde lo que es creación de cubiertas de libros, como crear proyectos editoriales enfocados al tema educativo,
Nos metemos desde la parte de fuera hasta la parte de dentro de los libros, catálogos para exposiciones. Hemos desarrollado proyectos para el Museo Thyssen, para Alfaguara, Galaxia, hemos hecho la Biblioteca Mario Vargas Llosa, hemos hecho la última edición de Rayuela, Cortázar, que nos acompaña en el otro espacio. Con eso quiero decir que he hecho varios premios para el Gremio de Libreros de Madrid, la imagen de la Feria del Libro, la última imagen del Día de las Librerías de este año. Quiero decir que el libro está presente en todos esos trabajos y es un elemento fundamental, ¿no? Entonces, encontrarme en un sitio en el que se rinde un homenaje tan bonito al libro, pues me siento muy cercano y muy contento de compartir ese tiempo, ¿no? y ese espacio. Bueno, presentarme, ya os he comentado, yo tengo un estudio de diseño en Madrid, trabajamos en el ámbito cultural y por otro lado somos 4 personas y por otro lado tengo una actividad paralela que tiene que ver con lo artístico, con exposiciones que voy haciendo periódicamente y bueno, la charla de hoy quería que se basara no tanto en el componente de trabajos profesionales, sino que fueran, digamos, un recorrido por lo que ha sido mi trabajo o mi experiencia con la edición, lo que es dar forma a un sueño, y eso muchas veces ha estado más fuera de lo profesional que digamos que tiene que ver más con el autoencargo que con el encargo, que bueno, que se está ahí, que se te ayuda mucho y te enseña mucho y te da de comer sobre todo, pero luego yo creo que siempre los que amamos los libros, los que nos gusta la edición, tenemos siempre un gusanillo en el que crear un libro o hacer una edición es siempre una experiencia muy especial. Y yo esa experiencia la he tenido ya desde hace muchos años. Yo pensaba, ¿por qué editamos? ¿Qué es lo que nos lleva a editar? Ayer en la conferencia que dieron aquí mis colegas, o no puedo decir colegas, bueno, no me siento editor, pero sí que creo que cada uno expresaba el porqué llevaba adelante un proyecto y por qué hacía que ese autor o esa obra viera la luz. Pues bueno, yo creo que tienes una sensación de que eso alguien tiene que hacerlo. Tienes una parte vivencial de relación con la gente con la que vas a construir esa obra. Nosotros la gran suerte es que como diseñador gráfico, que me parece un trabajo en ese sentido muy enriquecedor, porque compartes tu tiempo con escritores, con fotógrafos, con ilustradores, con artistas y todo ese elenco de personas son las que te acercan muchas veces a proyectos que tú dices, esto me gustaría que existiera, me gustaría que pudiera ser compartido y me gustaría que lo hiciéramos juntos, ¿no? Y después, detrás de cada proyecto ha habido una historia de amistad. Mis grandes amigos han nacido y se han perpetuado en el tiempo, muchas veces desde ese tipo de proyecto que ha sido valga en este caso el tópico, por amor al arte, ¿no? Es decir, quiero que esto esté ahí, pues no vamos a vender ni uno, pero nos apetece mucho que esto esté aquí, lo podamos compartir. Y siempre es una fiesta, ¿no? Y siempre es algo muy bonito el que un sueño se convierta al final en una realidad. El libro Este Mundo es entonces un recorrido por esos pequeños proyectos
y como esos proyectos tienen algo de germinal, son como, la imagen de mi estudio es una semilla. Yo creo mucho en la humildad de las cosas, de que lo pequeño se puede hacer grande y a veces muy grande, pero sobre todo en que para que eso se haga grande tienes que cuidarlo y tienes que mimarlo y le tienes que dar su espacio, su tiempo. La experiencia me ha dicho que a veces grandes proyectos con muchas pretensiones no van a ningún lado y se quedan en eso, y a veces las cosas más pequeñas, cuando hay unas ganas y se cree en ellas, pues esas cosas parece que por sí mismas empiezan a coger un recorrido y empiezan empiezan a vivir por ellas mismas y te empiezan a dar sorpresas muy agradables. Y paso ya al recorrido. El libro Este Mundo. Mi primer punto de partida lo he ordenado por territorios, ¿no? Los naufragios. ¿Qué son los naufragios? Y desde hace 25, 30, muchos años, me ha encantado recorrer playas y coger maderas. Al principio no sabía por qué, ibas encontrando cosas y todo ese material lo voy recogiendo, y ese material acaba viajando conmigo y llegando a mi taller. Y en mi taller empiezo a construir pues esculturas. Es como, yo digo que es la memoria del mar, ¿no? Es como material que ha tenido su historia, su recorrido, objetos náufragos que llegan a tus manos, no sabes muy bien por qué, te enganchas con ellos y empiezas a construir. Y de esa construcción nace el primer libro que hice con Grasa Toro, que es 30 de diciembre. 30 de diciembre es una autoedición, nos lo editamos nosotros, guiamos a un papelero, a una imprenta. Y 30 de diciembre nace en Huesca, había hecho la imagen del Festival de Cine de Huesca. Conozco a Carlos Grasa, que era un colaborador, colaboraba mucho con Isidro Ferrer, un gran amigo, y le digo, yo tengo un material que hago que le llamo naufragios y me gustaría hacer algo contigo y tal. Y me dijo, pues yo tengo un texto para ese material. 30 de diciembre cuenta la historia de una gente que se embarca en una travesía, y esa travesía naufraga en un archipiélago, y entonces el libro recoge las voces de cada uno de esos personajes. El libro está hecho a base de restos y de señales. Quería ser un libro que de alguna manera recogiera esa historia que hay detrás de las maderas, las marcas que deja el tiempo en las rocas, en la madera. Y fue nuestra primera experiencia editorial compartida. Años después, el año pasado, nace otro libro con objetos náufragos, y vuelvo a repetir con Carlos Grasa. Pero este proyecto es muy bonito porque se llama Conquistadores. Yo había hecho una colección de máscaras en los espacios muertos en los que tengo en el estudio, pues siempre van apareciendo caras que vas montando. No es siempre ha sido una actividad como un poco al margen de otras cosas. De pronto estás en el taller y de pronto, y vas construyendo. Y ese construir fue creciendo hasta crear una colección de máscaras. Hace 2 años yo tenía un blog, o compartía en el blog de la revista Experimenta, iba publicando periódicamente proyectos que de alguna manera no tenían cabida en una publicación, o es decir, eran una serie de fotos y un texto, y eso te permitía hacer que yo creo que son esos espacios digitales que tienen sentido y que a lo mejor no tiene sentido para algo más allá. Entonces le planteé a Carlos, mira, voy a colgar en el blog la colección de máscaras, si te apetece escribir algún texto. Carlos había estado trabajando en una enciclopedia
sobre la conquista, una enciclopedia en la que recogía todo lo que había, digamos, todo lo que había significado de tremendo la conquista, y era un libro que no fue más allá, pero de ese libro aparecieron una cantidad importantísima de personajes que han estado en la conquista, pero son personajes, muchos de ellos desconocidos, gente que estuvo ahí, que tuvo un acontecimiento y que él relata. Lo colgamos en el blog, tuvo tal éxito que de pronto nos planteamos el hacer un libro. Hicimos una maqueta, movimos el libro en una serie de editoriales aquí en España. Ese libro no tuvo, también eran momentos, son momentos complicados. Ese libro no tuvo, nadie se interesó por él, pero Carlos, en un viaje a Colombia, contacta con una editorial exquisita que se llama Tragaluz. No sé si alguien la conoce, es una editorial que está en Medellín y ahora mismo es como la editorial de culto en Colombia. Es los que hacen los libros más cuidados, una obra muy diversa, con mucho trabajo de ilustradores, de artistas, pero también con textos, un trabajo muy especial. Y ellos se enamoran del libro y Tragaluz edita ese libro en Colombia, y ese libro además ha sido un libro que ha tenido mucho éxito, y además lo ha comprado la Biblioteca Colombiana, no sé exactamente cuál es el nombre exacto, pero se han hecho una tirada de 20.000 ejemplares que se ha distribuido por todas las bibliotecas de Colombia. En estos meses ha tenido muchas presentaciones, y os enseño el libro, que es este. Como os digo, el libro es un nombre, un acontecimiento y el contexto histórico de ese acontecimiento. Y de alguna manera esos retratos son una narración de la otra conquista, ¿no? Es un libro con textos, yo creo que muy profundos y muy potentes, en el sentido que también narran lo que fue, pues, un poco ese expolio, ¿no? que fue la conquista. Fuimos a cada personaje, a cada máscara, porque primero fueron las máscaras y luego fueron los nombres, pero en el momento que juntamos el nombre con la máscara ya fue imposible separarlos, ¿no? Parece que las máscaras estaban esperando el que fueran bautizadas, ¿no? Y ha sido un libro muy bonito, muy satisfactorio, con una cantidad de, pues bueno, también ponernos en contacto con otra manera de ver la edición. Ahora mismo Colombia está en un momento de eclosión, están pasando muchas cosas, la gente está con muchas ganas de que le lleguen cosas, y a su vez han pasado momentos muy malos, pero ahora hay un momento, por lo visto, muy interesante a nivel creativo, y estar un poco con un libro allí ha sido muy bonito. Este libro generó también, que es lo que hablaba de las semillas. El libro empieza en un blog, y eso nos une a todo ese mundo de lo digital y lo analógico, y qué pasa con lo digital y lo analógico. Pues el libro nació en un blog, acabó siendo un libro, y de ese libro se convirtió en exposición. Y creo que dentro de poco será también obra de teatro. No me extrañaría nada que la veamos en obra de teatro. Collage es otro de mis territorios favoritos, el trabajar con todos esos restos de papeles que vas encontrando, y bueno, llegas a casa, y en casa la gente se ha acostado y te quedas en tu mesa con tu lámpara y tus tijeras y tus revistas, y empiezas a trabajar, ¿no? Entonces el collage ha sido, pues, uno de los territorios en los que
y ahora mismo estoy trabajando, siempre ha sido un compañero cercano, y de ese proyecto del collage nace Cartas Marcadas. Cartas Marcadas tiene un punto de partida. Tengo un amigo que Olga conoce, Emilio Manzano. Hace muchísimos años me dijo: encuentro naipes por la calle. ¿Cómo que encuentran naipes por la calle? Sí, es que empezó a encontrar naipes por la calle. Desde ese día yo empecé a encontrar naipes por la calle. Encontraba naipes, los iba guardando y he encontrado muchísimos naipes, y he encontrado naipes en sitios muy remotos del mundo. No es que las haya encontrado aquí en España, es que he encontrado naipes en sitios muy extraños. Entonces ya el naipe se convierte en un elemento simbólico en tu vida, porque claro, todos les metes como unas cargas así, bueno, he encontrado esto y tal. Y a veces incluso he encontrado naipes y han pasado cosas, pero bueno, eso ya es otro tema. Entonces, este trabajo fue empezar a trabajar este libro, Cartas Marcadas. Se convirtió en un trabajo de intervención sobre naipes. Y el juego era: tengo un cuaderno, cojo un naipe y tengo que cambiar el sentido del naipe con un collage. Pero no hago nada en digital, todo es analógico. No puedo hacer una copia al tamaño chiquitito para encajarlo, sino con lo que tengo y que voy encontrando. Y es como un ejercicio de extenuación, es apretar al máximo el tema hasta ver dónde puede llegar. Y en ese apretar es como un tubo de pasta de dientes, siempre puede salir algo que dices. Entonces, esta es una pequeña selección, es un libro también que editó, bueno, fue entre autoedición y edición con el Colegio Patafísico, y estas son algunas de las páginas del libro. El cuaderno es un cuaderno enorme, esto es una pequeñísima selección. Y la idea era esa, que el naipe fuera el punto de partida y decirle, bueno, ¿qué puedo hacer con una baraja? Pues estas cosas, ¿no? No hay retoque, de verdad, ¿eh? O sea, eso lo puedo decir que son... Y creo que en muchos casos, porque este trabajo ya tiene mucho tiempo, lo vuelves a ver y dices, pues hay cosas que me siguen gustando, ¿no? Y yo creo que eso es una de las partes más bonitas de cuando tú editas porque te apetece. Yo hay trabajos que he hecho para grandes clientes que los veo hoy en día y digo... Pues sí, fue un momento en el que fue muy importante, que tuvo una repercusión mediática incluso tal, pero mi relación afectiva con esos trabajos, pues bueno, es profesional, siempre evidentemente das todo lo mejor para cada trabajo, yo intento darlo, pero yo puedo enseñar cualquier trabajo de estos, y muchos algunos no los he traído porque ya eran un poco redundantes, pero algunos son hasta cutres de proceso, pero yo creo que tienen un alma que muchas veces no tiene ese proyecto que es como, bueno, pues ahora trabajo para Camper o para no sé qué y voy a hacer el trabajo, el presupuesto, reuniones, tal, y ahí pasan otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, creo que es muy sano tener tus hijitos, tus cosas así un poco periféricas. Otro libro que tiene que ver con el collage, pero en este caso el collage anterior era un collage de tijerita y analógico, y este sería un collage digital. Esto es un libro, El lenguaje de las cosas. Es un libro que hice con Antonio Ventura, El jinete azul. Me propone hacer un libro de los textos de María José Ferrada, que se llama El lenguaje de las cosas. María José lo que hace es que le da voz a esos objetos que nos acompañan en la casa, que nos miran silenciosos y que cuando nos acostamos empiezan a hablar entre ellos. Y yo creo que él me dio el texto pensando en que, claro, yo tengo un trabajo muy objetual y pienso, bueno, pues Pep tiene que ser el que haga tal. Y
Y claro, es un trabajo complicado porque son textos absolutamente visuales, son casi greguerías, ¿no? Entonces, la idea era no ser redundante. Yo no puedo representar exactamente el texto que está escribiendo María José, porque en el fondo sería como muy repetitivo. Entonces la idea era crear como pequeñas poemas visuales que acompañaran ese texto, pero que cada imagen por sí misma tuviera capacidad de funcionar, ¿no? Que estuviera acompañando el texto, pero que también fuera autónoma, ¿no? Y este es el resultado. Combiné grabados con objetos fotografiados, y todo esto sí, en este caso fue ordenador. Bueno, ordenador, por ejemplo, los lápices, esto lo montas, lo fotografías y luego lo intervienes, etcétera. Como veréis, yo toco muchos palos, porque no sé si es una virtud o un defecto, pero sí me gusta bucear en territorios distintos. Y bueno, y sigue apareciendo Grasa Toro, le veréis mucho porque es uno de mis... Digamos que hay dos personas con las que yo he colaborado muchísimo, que es Carlos Grasa y Fernando Beltrán, otro poeta asturiano afincado en Madrid, con los que, bueno, pues es que no hay que hablar mucho, nos ponemos y lo hacemos. Yo también tengo que decir que muchas veces los proyectos, cuando se hablan demasiado y nos vamos a reunir y que daremos, al final no se hacen, y hay gente con la que dice, venga, vamos a hacer esto. Pues ya está, venga, yo hago esto, tú haces aquello, nos juntamos y qué día cerramos el asunto. Y con Carlos es absolutamente proactivo, y Fernando igual, y es gente con la que no tienes que darle 400.000 vueltas, sino es vamos a por ello, vamos y lo hacemos, ¿no? Muchas veces también estos proyectos, a veces fuera de lo laboral, que no tienen, que es un poco voluntarioso, pueden convertirse también a veces en cosas eternas que no terminan de definirse. Bueno, Imprensa recoge una conferencia que dio Carlos en un congreso de diseño de periódicos, ¿no? de diseñadores de prensa. Entonces, bueno, pues en ese congreso se hablaba un poco de todo lo que estaba pasando con la prensa, esto era unos 5 años, y de alguna manera cómo hacer frente a todo eso. Y Carlos hizo un abecedario, y entonces ese abecedario, cada letra contaba un tema relacionado con lo que es el mundo de la prensa. Y yo hice las ilustraciones, un trabajo a 2 tintas, se recogió en una agenda Moleskine, y estas imágenes, muchas de ellas son de un diario visual, que ahora veréis algunos otros trabajos que yo mantengo desde hace muchos años, una imagen diaria, y me pareció bonito que de alguna manera lo diario se juntara con el periódico, ¿no? O sea, que un diario sale todos los días, y las imágenes que acompañan, muchas de ellas eran imágenes hechas cada día, ¿no? Entonces, bueno, esa unión me parecía que tenía sentido, ¿no? Si tenéis alguna pregunta en algún momento, yo os cuento, o sea que... En el último rincón es un editor que está en Mérida, que se llama Círculo Vicioso. ¿Lo conoces? Sí.
Bueno, él es una persona encantadora y hace microediciones caseras que acompaña siempre con una chapa. Eso ha hecho cosas, tiene ya un catálogo enorme, ¿no? Él te paga en obra, tú colaboras y te da un montón de libritos. Es una cosa muy, muy low cost, pero con un producto luego muy, muy interesante, muy bonito. Entonces, en el último rincón recoge todos esos, una colección de metáforas visuales que tenía por ahí en diferentes carpetas y que de alguna manera encuentran su espacio en esta micropublicación. Y otro territorio, los diarios. Bueno, yo hace casi 8 años empecé, bueno, siempre he mantenido cuadernos en los que he ido dejando, pues bueno, tanto cuadernos de bocetos como cuadernos en los que escribes un poco proyectos, pero hace unos 8 años me regalaron una agenda Moleskine y me planteé un juego. El juego era: voy a intentar hacer una imagen diaria en este cuaderno. Era una idea un poco absurda, no tenía ningún componente más allá de decir, bueno, y la idea era hacer una imagen diaria con cualquier técnica o con cualquier elemento que caiga en mis manos durante ese día. Puede ser que encuentro una frase que me gusta en un periódico, puede ser una foto que intervengo, puede ser un dibujo, podría ser cualquier cosa. ¿Y por qué el hacer ese diario? Bueno, pues nuestro trabajo, que es el trabajo de diseñador, cada imagen, cada proyecto tiene que estar absolutamente justificado, tienes que tener muy argumentado lo que tú vas a presentar, y que además así tiene que ser. Yo creo que tú trabajas, digamos, yo tengo muy claro cuando es un trabajo de encargo y cuando es un proyecto propio. Entonces ese trabajo de justificar, de llegar hasta el último extremo, yo creo que también hay un componente de pérdida de una cierta frescura a la hora de trabajar. Tienes que argumentar tanto que a veces, pues bueno, te cortas de experimentar o de meterte según qué territorios. Y ese cuaderno precisamente era el: no pasa nada si lo hago mal, al día siguiente tendré otra oportunidad. Ese era un poco el juego, ¿no? Entonces empecé haciendo un mes, luego 2 meses, luego tuve el primer diario anual y durante 5 años estuve haciendo este diario. Pues a lo mejor algún día no podía, pues lo hacía al día siguiente, pero claro, no podía acumularme 2 semanas de no trabajar, ¿no? Y realmente ha sido una herramienta muy importante para mí, porque me ha servido para conocerme y sobre todo para poder volver atrás, ¿no? Decir, bueno, muchas veces lo que nos parece maravilloso en un momento dado, cuando lo vemos con el tiempo, ya no es tan maravilloso, y lo que tal vez no nos parecía, decía, esto no me parece tan interesante, cuando vuelves a ello dices, pues es que aquí había un filón que no sabía que existía. Y luego un tema curioso ha sido el que a mí me ha llevado de nuevo al dibujo. Yo tenía una relación siempre un poco tormentosa con el dibujo, siempre he dibujado, pero no me gustaba lo que dibujaba. Y siempre pensaba que los demás dibujaban mucho mejor, que hacían cosas y era la época de la línea clara y todo el mundo, y yo, no. ¿Y qué ha ocurrido? Que empiezan los cuadernos con muchos collages y trabajando a partir de muchos recursos, y al final he acabado mi única herramienta es el dibujo, ¿no? Y bueno, y ese llegar de nuevo al dibujo, yo creo que lo ha conseguido el mantener un poco esa disciplina de tener ese cuaderno y de pronto ir quitándote miedos, ¿no?
esos diarios acaban en un libro. En este caso el libro se llama Los días al revés. Es un libro que edita La Fábrica en una colección que se llama Libros Únicos, que entre otros hay un libro de Francis Bacon. Y dices, joder, madre mía, ya que... Y bueno, es un libro que recoge por 5 años una selección de cuadernos. Son las dobles páginas tal como están y está ordenado cronológicamente. Evidentemente no están todas, pero sí hay un orden cronológico en el que se puede entender, o puedes ir viendo un poco cuál ha sido la evolución de esos cuadernos, ¿no? Y este libro, de alguna manera, es el que me ha llevado al último proyecto, el de Abierto todo el día, el proyecto que está expuesto en la sala de exposiciones. Este proyecto es el que te lleva al otro proyecto. Al final, un proyecto es un poco el movimiento continuo, ¿no? Un proyecto te lleva a otro y otro te lleva a otro y el otro te abre otro. Y yo creo que ese es un poco cómo funcionan esas cosas, ¿no? Como veis, pues bueno, pues aquí hay mucho collage. Y es un poco cuaderno de vida, cuaderno de viaje, cuaderno de cosas que ese día ves, cosas que ese día se te aparecen en la cabeza. Bueno, tiene vocación de contenedor de cosas muy inmediatas, ¿no? Y esto, por ejemplo, se convierte en una exposición. Y es una exposición que ha estado en diferentes espacios. Primero estuvo, bueno, la primera presentación fue en la Galería Pantarrey, en una edición más pequeña. Luego estuvo en el Museo de Albarracín, luego estuvo en la Fundación de la Cala, ahora ha estado en Valencia y ahora en el Museo ABC acompañando esta exposición, ¿no? Y esos diarios, 5 años después, digo, bueno, ya, hasta aquí hemos llegado, ya voy a cambiar el juego. Y el juego cambia a, tengo todas las posibilidades para trabajar, es decir, tengo todas las herramientas, pero como os decía, llegas al dibujo y dices, pues ahora me lo voy a poner, no sé si más complicado, o voy a cambiar el tema, es lo mínimo. ¿Qué es lo mínimo? Un rotulador de punta fina y un cuaderno. No hay más herramientas, más transportable, tal. También dices menos apoyos, ¿no? Yo creo que el dibujo es lo que más te puede desnudar. No hay parapetos. Tú te coges un collage, el collage es muy efectista y te gusta mucho un dibujo, o te gusta o no te gusta en tal. Y entonces nace otro proyecto, otro cuaderno. Durante un año hago un cuaderno a línea. Ese cuaderno cae en manos durante el proceso de Fernando Beltrán, este amigo poeta, y me dice, me voy a llevar, si no te importa, hazme copias, que me lo llevo y quiero trabajar sobre él. Y de ese encuentro entre imágenes y palabra nace Solo el que ama está solo, que editamos en la microeditorial que ya ahora os contaré, que es Impectore, y este es el libro. Y el libro ahora recoge textos de Fernando y imágenes de este cuaderno hecho a línea, ¿no? Algunas de estas imágenes están en el libro de Abierto todo el día. Y Fernando hizo los textos a partir de tus ilustraciones. Correcto. Sí, sí. ¿Qué ilustró tus? Bueno, no fue tanto que él cogiera y le pusiera, sino
que él se inspiró en los dibujos. Yo le mandé, le hice copia, ni siquiera estaba el diario acabado, le hice copia de una parte importante y él con ese material ordenó. Y de hecho ahora tengo un proyecto que nace digamos de las ilustraciones que no las de Fernando, ya de toda la parte del cuaderno, con una escritora, con Menchu Gutiérrez, ha escrito un texto alucinante con el que quiero editar un librito que se llama Papel de agua. Es la vez que alguien ha escrito un texto que dices, bueno, es que me siento, es decir, es como compartir todo un universo, ¿no? Muy bonito. Y este libro también se convierte en exposición, en Mapamundistas, una exposición que hubo aquí en Vitoria este verano pasado, y nada, fue una experiencia también muy bonita. Di un taller allí, pues lo que hablamos, ¿no? Un libro es más que un libro es muchas cosas, te abre a muchas posibilidades, porque en el fondo es una experiencia que muchas veces va más allá de decir, bueno, pues ya está el libro acabado y tal, ¿no? El libro es una llave de muchos temas. Bueno, y este sería uno de los proyectos más enloquecidos. Al otro lado de la línea, durante años, cuando me han llamado por teléfono, yo he dibujado durante, ¿sabes? Llamas, tal. Otro gran espacio son las reuniones de vecinos. Ese es un sitio fantástico para dibujar, estupendo. Y eso viene de que estabas en el cole y todas las hojas de atrás de tu libro estaban todas pintarrajeadas y llenas de intervenciones. Bueno, un día empiezo a dibujar en una hoja de A4 y empiezo de un principio y llego hasta el final. La meto en un cajón y otro día 2 y 5 y 8, hasta que pasa gente por el estudio y dice, ¡ah! Joder, esto es chulísimo, y todo el mundo que lo veía, y yo, sí, te gusta. Y entonces, pues a lo mejor ahora tendré 40 hojas hechas. Entonces, de eso nace el libro Al otro lado de la línea, que es una autoedición que recopila todos esos dibujos automáticos que haces cuando hablas por teléfono. Dibujos que no existirían si los intentaras hacer de forma tal. Ahora yo podría autocopiarme y hacerme, pero sería una copia de mí mismo en ese momento, porque estás en otra y precisamente dices, bueno, pues joder, no te habrás enterado de nada, no estás dibujando y es al contrario, es un elemento para mí de concentración. Te están contando algo y tú estás intentando entender cualquier marrón absurdo y estás intentando entenderlo, y el dibujo de alguna manera yo creo que te pone en un estado alfa, y bueno, y surgen imágenes que tú no sabías que estaban ahí, y el libro lo recogemos en una edición en acordeón y son estos dibujos. Empiezas por un lado y empiezo a hacer unas hojas, un río, luego empieza tal, y luego viene el pescador, y luego tal, y es como una especie de majaronería absoluta. Te vas volviendo loco y cuando acabas... No viene interlocutor, ¿no? Al final no viene... No, porque no es una conversación, son muchas conversaciones, a lo mejor, y depende del nivel. O sea, yo creo que refleja el nivel de lío telefónico que has tenido. Si de pronto ese mes has tenido muchos dibujos, es que te han vuelto loco, y si tienes menos, es que has podido tener tiempo para otras cosas, pero no es de una conversación me casco un dibujo de estos, porque ya sería muchísimo, ¿no? Pues va surgiendo un poco, pues bueno, pues dice, bueno, ya he llegado aquí, ring, te vuelven a llamar, y yo ya muchas veces... Ya como ya lo tengo sistematizado, tengo el dibujo aquí al lado con el lapicito, me voy, ojalá es una conversación larga, me voy a la otra sala para no estar molestando a mis compañeros, y ya me llevo el dibujito para darle. Y bueno, y esto ha sido un proyecto muy bonito, además, porque la gente ahí en Valladolid
un congreso de ilustración que creo que es en junio, o finales de junio, Illustratur. Y la gente de Illustratur se volvió loca con el proyecto, les encantó y me dijeron, mira, en el Lava vamos a hacer una instalación y nos gustaría que, bueno, yo era una idea que había tenido que es, joder, exponer todo esto y que la gente interviniera sobre el dibujo. Entonces lo que hicimos fue 40 metros de dibujo ploteado, dando la vuelta a una sala inmensa, y a la gente se le dieron rotuladores de colores y en blanco y negro, y dejamos grandes espacios en blanco para que la gente interviniera. Y ocurrió esto, que la gente se tiró como loca al principio, bueno, venga, y empezó la gente a intervenir y se convirtió en una obra interactiva, es decir, la gente participó y ha sido pues de las cosas más emocionantes, ¿no? De ese dibujo que empieza siendo una chorrada de coger y que nunca ha tenido ninguna vocación de convertirse en nada, y es verdad, es decir, que empieza a ser un dibujo de teléfono que no tendría que ir más allá, se convierte en una obra que es participativa y multitudinaria. Y a mí eso me parece muy interesante, ¿no? La capacidad de que las pequeñas cosas se puedan convertir en proyectos, ¿no? Y a veces los proyectos se piensan desde lo grande y se convierten en pequeños, y a veces es mucho mejor pensar en lo pequeño y que luego lo pequeño se vaya haciendo grande. Y ayer, hablando de editoriales que se comprometen en proyectos más pequeñitos o más que no son esas grandes editoriales para las que yo trabajo, y puedo decir que la mayoría de los casos son proyectos muy complicados porque ahí deciden 400.000 tíos, es más importante el marketing que el editor. El editor está fundamentalmente anulado, es una persona que tiene que rendir cuentas económicas y les tienen asustadísimos, y más en los tiempos que corren. Hombre, pues yo creo que el papel de un editor, bueno, evidentemente sí tienes que rentabilizar tu proyecto, pero por otro lado, si tú no eres capaz de poder apostar por cosas en las que crees y solo vas a ir a los resultados económicos, pues puede ser muy empobrecedor, ¿no? Entonces yo creo que los formatos, pues eso, y yo creo que también la gran suerte es a veces poder desmitificar los grandes formatos. Yo creo que una suerte que he tenido es también haber vivido en proyectos importantes en los que dices, bueno, esto no es tanto como, es decir, bueno, podrá haber más presupuesto, pero las decisiones muchas veces son decisiones muy poco inteligentes o muy aleatorias, con unas presiones que muchas veces, quiero decir, demasiados factores intervienen en la toma de decisiones, y cuando hay demasiados factores, pues normalmente hay cortocircuitos y pasan cosas que no deberían pasar, ¿no? Más terrenos, la calle. Bueno, pues la calle, pues donde deambulamos todos los días, por la que nos encontramos, un lugar de encuentro donde nos encontramos cosas, y en ese caso la calle fue el punto de encuentro, igual que 30 de diciembre fue el punto de encuentro con Carlos Grasa, y fue un punto de encuentro muy importante. Fernando Beltrán, este amigo poeta asturiano, tenía una revista que se llamaba El Hombre de la Calle, y era una revista de poesía comprometida, o entrometida, mejor dicho, y me propone hacer un número. Cada número era independiente. Este número habían recuperado una serie de poemas de la generación Beat, no publicados en España, de Ginsberg, de Snyder, de Ferlinghetti y de Gregory Corso, y querían hacer un libro, una edición. Entonces, bueno, me proponen, yo muy jovencito, esto tiene 30 años, ¿no? O sea, que tiene un montón, y de pronto pensé que lo que quería era representar de alguna manera esa idea de carretera, de tal. Hice ese billete de autobús, esa especie de... El título quería ser como un billete de autobús, con una pisada y una encuadernación, está manual a tope,
que esto no lo esto sí que es autoedición pura y dura. Y que lo que ilustrara el libro fueran pues casi objetos, cosas encontradas en la calle, ¿no? Objetos que podrían estar tirados en una estación de tren, ¿no? Y siendo un libro que tiene tantos años, a mí me parece que no me da ningún pudor enseñarlo. Me parece que ha aguantado muy bien el paso del tiempo, ¿no? Se ha convertido en una joya inencontrable, porque no hay, ¿no? Es una cosa dificilísima. Yo creo que tengo 2 ejemplares o 3, no más. Uy. Y de este libro pasamos a otro libro con Fernando, que se llama Mujeres encontradas. Mujeres encontradas, Fernando cuando pasea por la calle va encontrando hierrecitos, horquilitas, cositas, va siempre, también encuentra cartas y va mirando y las va guardando, y las lleva, tiene un monedero tacón y las va metiendo dentro del monedero. Y a partir de todo ese material, que son cientos de cacharritos, hace una obra que se llama Mujeres encontradas. ¿Y qué es Mujeres encontradas? Pues a cada hierrito, yo en este caso lo que he hecho ha sido diseñar el libro, está aquí metido por esto. A cada hierrito le pone un nombre, y entonces el hierrito es la monja y cuenta, hace un retrato sobre ese personaje, o la galerista, y el hierrecito se convierte en el punto de partida para crear una historia. Y entonces se edita el libro, una vez más se hace una exposición, pero lo más curioso es que la semana pasada se hizo una obra de teatro sobre esto. Los estudiantes creo que es la Escuela de Bellas Artes de Almería o algo así, lo cogen como trabajo de fin de curso y hacen una obra, por lo visto, muy bonita a partir del texto de Fernando. Y sigo abriendo más territorios, y en este caso el territorio es el territorio de que en muchos casos la vida es la que te pone el proyecto delante, es decir, que tú ni siquiera tus propias no lo buscas o tal. Hace ahora 8 años fuimos a buscar a nuestra hija Graciela a Bolivia, adoptamos a nuestra hija Begoña y yo. Y bueno, fue un proceso muy largo, muy complicado, nos pasó de todo. Y a la vuelta de ese proceso, Carlos Grasa nos regaló un cuento. Y fue un cuento, bueno, nos emociona muchísimo. Yo dije, yo quiero que este cuento exista, ¿no? Y entonces nace una niña, que lo editó la editorial Sin Sentido, y una niña recoge un poco, bueno, no es que recoja la historia, pero sí es una pieza biográfica dentro de nuestra vida, ¿no? Y es un cuento sobre la adopción. Lo hice en paneles de madera cortados con sierra, y bueno, fue un proyecto muy bonito en el sentido de que tenía una carga importante de cercanía, ¿no? y de amor, ¿no? Y bueno, el libro también, una vez más, ha tenido una exposición que ha estado en diferentes sitios. Estuvo en Gijón, estuvo en Madrid, ha estado en Calatayud. O sea, que bueno, cada libro luego tiene sus cositas. ¿Ves? Esta, por ejemplo, es la exposición que hubo en el Espacio Sin Sentido, ya que pasó a otra, desapareció por desgracia. Una de las víctimas de la crisis, una maravillosa librería que nos daba muchas alegrías y que ha tenido que cerrar, ¿no? Y
Bien, vamos bien, sí, que no os quiero... y otro territorio en el que ocurren las cosas, pues son las colaboraciones. En este caso, colaboraciones con más gente. Digamos que siempre hay un factor de colaboración. Todos estos libros que hemos visto antes, en muchos casos, casi todos ha habido alguien más que ha estado contigo, pero en este caso son colaboraciones en las que pones en marcha un juego y convocas a una serie de personas a participar en ese juego. Y este es mi primer proyecto un poco serio. Yo cuando llegué a Madrid entré en un estudio muy grande, era la época de las grandes agencias, se llamaba Comunicarte, y era un estudio que daba servicio a grandes agencias y con vocación de hacer alguna cosa de diseño, pero también estaban muy condicionados por ese mercado, ¿no? Y fue como el primer pinito editorial que dijimos, bueno, ¿por qué no desde el estudio hacemos ediciones que sean un poco cosas cuidadas, que ya que estamos en relación con ilustradores, con escritores, hagamos un producto que nos sirve por un lado de carta de presentación, de declaración de intenciones frente a nuestros clientes, y por otro lado nos permite convocar encuentros, y por otro lado, bueno, pues si lo hacemos rentable, qué bien. Rentable nada, cero rentable, ruinoso total. Muy interesante como experiencia, ¿no? Y nace Laberintos. Y Laberintos es una edición que además reúne muchísimas artes, porque es un libro que se hizo en un taller de serigrafía, en el taller de serigrafía artística de Pablo Rojas. Hubo un tipógrafo que escribió los textos, grabamos en cobre la encuadernación, hicimos una encuadernación artesanal, y la idea era que el laberinto fuera un espacio sobre el que 6 escritores y 6 ilustradores trabajaran, ¿no? Entonces cada imagen tenía esta página con el texto semitransparente, y estas son las ilustraciones. Era un libro firmado y numerado, se hicieron 225, creo que pone ahí, ¿no? Pues nada, una tirada muy chiquitita. Esto es de Arturo Iturbe, Pere Joan, Max, un grande, Premio Nacional de Ilustración. Este es una ilustración mía, Heriberto. Y pasamos a otro proyecto compartido. Si esto fue para el estudio de Comunicarte, esto fue otro juego que convocamos desde el estudio que tenía con mi antigua socia, Sonia Sánchez, y en esta ocasión el juego, como os he dicho, los naipes siempre han sido un elemento simbólico que estaba ahí, y el juego fue, convocamos a todo lo que eran nuestros colaboradores, amigos, ilustradores, fotógrafos, tal. Les contamos el proyecto, decir, mira, vamos a repartir una letra, y cada uno tiene que intervenir esa letra como quiera, con la técnica que quiera. Lo único que hay un formato y 2 tintas para trabajar. Todo eso se reunió dentro de esta caja que se llama Abre Cartas, que va de la A a la Z, ¿no? Y ese fue el resultado. Entonces, bueno, hay imágenes de Isidro, de Arnal Ballester, de Enrique Flores, de Pere Joan, Isidro Ferrer, Fernando Vicente, Raúl. Fue muy bonito además porque muchos ilustradores hicieron cosas que no les pegaban mucho. Hubo una cierta travestismo fue muy bonito. ¿Qué te toca aquí? La C, que es la nuez esta. Pero mira, hay, por ejemplo, bueno, esta me encanta, la J, que es la primera.
La J es genial. La J es genial. Hay de Son Macaulay, que conoceréis, Ana Juan, la T, Max, la S. Bueno, gente, un lujo asiático, vamos, trabajar con toda esta gente. Todo esto también reunido en la caja tal, se convirtió también en una exposición que estuvo en los escaparates de la fábrica y luego tuvo una exposición en Mallorca. Y seguimos con las colaboraciones, en este caso también con Fernando Beltrán. Bar Adentro es un libro que recopila poesías de Fernando Beltrán en servilletas de bares. Iba escribiendo en servilletas de bares, los iba guardando y de ese mogollón se crea el libro Bar Adentro. Está hecho en cartón. Hemos pegado las tapas, eso puedo asegurar, una a una en mi taller. Es decir, yo me he pegado cada una de las tapas de la edición, una chinada tremenda, y hemos tamponeado el título. O sea, estas cosas enloquecidas que hacíamos. Y bueno, y las señales, las que tienen las cajas de cartón, ¿no? que reúnen todos esos elementos, la copa, el paraguas lloviendo y las flechas, ¿no? Entonces, el libro reúne, está ilustrado también por gente que estaba en el anterior proyecto, por Ana Juan, Enrique Flores, Mats, Raúl. Y bueno, también un libro que recorrió diferentes bares como exposición. No podía estar en otro sitio que no fuera un bar. Estuvo en San Sebastián y en diferentes espacios. Y otro proyecto más, en este caso es un proyecto en el que hay una gran empresa que en ese momento era un momento muy potente en el que estaban pasando muchas cosas, y Cromotex, que era una empresa que también ha sido barrida por la crisis. Hay que decir que eso también es muy triste. Vas viendo que muchas cosas, muchos proyectos han sido muy vapuleados. Ellos es una empresa de preimpresión, maquetan catálogos, hacen fotomecánica y tienen un proyecto muy enfocado a la tipografía. Han recuperado la tipografía Ibarra Real, han estado muy pendientes de proyectos que tienen que ver con la tipografía. Y un proyecto anterior a este se llamó Fototipografía. Eran fotógrafos importantes de este país en el que cedieron fotografías que tenían que ver con la tipografía. Entonces nos pasan a Jesús Moreno y a mí, nos pasan el siguiente encargo, que es: vamos a hacer un trabajo en el que la ilustración y la tipografía se den la mano en un proyecto, y se llama Tipos Ilustrados. Y Tipos Ilustrados se convierte en este catálogo. Fueron 114 ilustradores españoles y iberoamericanos que participan en el proyecto, y la idea es libertad total. Lo único, la letra tiene que estar presente, y pasan estas cosas. Y esto se convierte en una mega exposición que inauguró las instalaciones de Cromotex. Estuvo durante bastante tiempo y bueno, fue una exposición importante, ¿no? Como veis, el espacio eran los espacios de maquinaria, un espacio enorme. Otro micro, en este caso sería el proyecto más mínimo, Poemas del Trampolín. Es un díptico en el que la obra de un ilustrador y de un poeta o escritor se da en la mano en un formato mínimo, que es un díptico, en el que se van reuniendo estas obras, ¿no? Y lo que hicimos fue crear un contenedor muy
muy básico que fuera reuniendo esos dípticos. Y ya lo último, luego ya queda una cosita más, el último proyecto colaborativo, y además ese proyecto tiene mucho que ver con lo que habéis planteado vosotros, es la exposición. La imprenta Palermo es una imprenta importante de Madrid, que tiene un especial amor por los libros, quería hacer una pieza de prestigio y nos pide que le planteemos un proyecto. Y nosotros el proyecto le llamamos Biblioteca Palermo. Entendemos que cada imprenta, y una imprenta de este tipo, cada libro que hace está creando una biblioteca. Cada libro que esa imprenta hace, aunque sea un libro ajeno, genera su biblioteca propia. Entonces al proyecto le llamamos Biblioteca Palermo. Y Biblioteca Palermo es un contenedor que regalaron ahora para fin de año, que reúne obra tanto de artistas plásticos como de ilustradores, ¿no? Entonces hay una obra de Alicia Martín, que es una artista plástica internacional, es madrileña, pero que expone por todo el mundo, que su herramienta de trabajo es el libro. Chema Madoz, quien no conoce a Chema y esa obra tan impresionante, ¿no? Este muro hecho con lomos de libros. Somakawi, señor García, es un collagista, Isidro Ferrer y yo mismo. Y esta es la carpeta que contiene toda esta obra. Y por último, la microeditorial que os contaba, Impectore. Esto es primicia total, nadie lo ha visto. Es el libro que vamos a presentar el día 23 en Pantarrey, aprovechando el Día del Libro. Y es un libro, digamos, Impectore tiene vocación de ser una microeditorial que he montado para poder hacer este tipo de cosas, que ya ahora entenderéis el por qué llego a este contenedor que es esta editorial, porque muchas de estas cosas que os he enseñado antes han desaparecido, no existen, no tienen ningún sitio, alguien la quiere comprar, no va a poder, y claro, el malditismo tiene un punto que también dice, joder, qué pena, ¿no? Que no haya alguien que si lo quiere y le gusta no pueda tener la opción, ¿no? Entonces, que Impectore quiere ser un contenedor de esos pequeños proyectos, que puedas decir, bueno, pues mira, hay una página web y hay un sitio donde si lo quiero lo puedo comprar, y no tiene más vocación ni más historias, ese es el sentido que tiene. Declinación es un libro de Isidro con textos de Carlos, y es lo menos Isidro que puede ser, porque es como un libro, es una cartografía imposible, un libro absolutamente visual, no tiene un pequeño texto, pero me parece un libro bellísimo. Precisamente quiero que las ediciones no sea lo tópico de cada autor, sino que tú puedas encontrar ahí lo que no has visto de ese autor, y yo creo que ese es un Isidro muy desconocido. Estos serían los 3 libritos que hemos editado, y estos pues son las páginas. Y ahora ya acabo, sí, de verdad, os enseño el proyecto que está expuesto en Fonseca, ¿no? Que es un proyecto. Bueno, este es el proyecto que hemos desarrollado con la Universidad de Valencia. Nos convocan a Isidro Ferrer y a mí en un proyecto de desarrollo de nuevas tecnologías. La universidad se une en un proyecto colaborativo
la Facultad de Bellas Artes y la parte de investigación tecnológica se juntan en este proyecto y nos proponen, a partir de nuestra obra, desarrollar un proyecto tanto expositivo como editorial que permite la utilización de tablets para apoyar esos proyectos. Puedes desde tener interacción con las imágenes, ver vídeos, pasar a páginas web, etcétera, ¿no? A entrevistas. Entonces os invito de verdad que paséis a ver la exposición y que experimentéis con esta herramienta. Ahí hay varios libros y varios iPads y seguro que os lo pasaréis muy bien. También deciros que en la librería, en la tienda, en la Unitenda, he traído algunos libros de Impectore y del libro de la fábrica, por si alguien está interesado. Ahí están a la venta, y también el libro abierto todo el día. Y bueno, yo he acabado, pero cualquier pregunta que queráis plantearme, pues estaré súper encantado de... Bueno, creo que estamos todos muy agradecidos por este regalo que nos has hecho, porque realmente es maravilloso poder asistir tan de cerca a tu proceso creativo y a los resultados. Realmente lo hice sin intención, pero es una factoría de sueños, es maravilloso. Aprovecho también para decir que además de la exposición, el libro que está en la exposición de Fonseca, el 21 de abril, Día del Libro, Campus Culturae va a estar, bueno, va a ser un día especial para nosotros. Vamos a inaugurar la Biblioteca Campus Culturae da Diversidade Cultural en la Biblioteca Xeral. Es una biblioteca especializada en lenguas y culturas del mundo. Esa biblioteca se va a inaugurar, además de con los contenidos propios de una biblioteca, con una exposición de los libros de Pep. Entonces, va a ser una ocasión para ver buena parte de las obras que habéis visto, pues allí expuestas, dado que esta biblioteca está concebida con un doble criterio de biblioteca y de espacio expositivo para exposiciones relacionadas con el mundo del libro. Entonces, el 21 de abril estáis invitados a... Sí, perdón, el 23 de abril me estoy liando. El 23 de abril estáis invitados a participar en esta inauguración. Y ahora es vuestro momento para hacerles preguntas a Pep, las que queráis. Los días al revés, la exposición en Valencia, ¿dónde la hiciste? Porque no hay como ser una ciudad para perderse lo mejor. Pues no, los días al revés, la exposición fue precisamente la de abierto todo el día. Sí, fue en la facultad, en la sala de exposiciones de la No, en la misma facultad, en la Politécnica tienen una sala gigantesca, enorme, y ahí tuvieron la exposición, porque además les permitía controlar muy bien el tema de la cesión de los iPads y todas estas historias, y como experiencia piloto. Deciros que esta exposición luego ha estado en el Museo ABC y luego va a viajar en mayo a Miami y en septiembre viaja a Washington. Entonces es como... Yo creo que es el mejor regalo que nos han hecho mucho. Es decir, que en esta época de que todo se cae, que nada hay un duro para nada y tal, que de pronto haya proyectos que vayan adelante y que tengan recorrido, pues es un lujazo, vamos. Me siento muy afortunado.
trasvase entre lo que haces a nivel más personal a nivel más comercial? Sin duda, sin duda. Hay trasvase, yo creo que además totalmente, por supuesto, claro. Sí, son vasos comunicantes absolutamente, y yo además me siento muy afortunado en los dos terrenos. No tengo ningún problema en decir que el trabajo de encargo, primero me merece un respeto. Luego está que el cliente sea horrible o no, o tal, pero creo que el trabajo de encargo te sitúa en un territorio en el que te tienes que salir de tu área de confort y tienes que entender, ponerte los zapatos del que tienes delante e intentar buscar soluciones, y te sitúa en territorios en los que no llegarías. Y todo eso al final es muy interesante, porque te sirve luego pues eso, te saca de tu entorno cotidiano. ¿Y qué ocurre? Pues bueno, que yo por otro lado, el tener un proyecto propio, primero te quita una carga importante a veces de que hay gente que en el trabajo más profesional, en el trabajo de encargo, busca una proyección. Tal vez no tanto los ilustradores, que yo creo que ahí tienen que apostar por su... Pero sí que a veces tú, al ser un diseñador, tienes que intentar buscar la mejor herramienta al producto que tienes delante, y no puedes anteponer tus intereses, digamos, artísticos al proyecto. Y esa es una tentación que a veces puede tener el diseñador. Yo tengo mi mundo propio, que es en el que soy mi jefe y soy el que más me ato en corto, con lo cual a la hora de enfrentarme a un proyecto profesional intento siempre buscar la mejor solución. Y evidentemente tu parte, digamos, más experimental, yo le llamaría el laboratorio. Yo tengo dos webs, la web del estudio y la web del laboratorio. El laboratorio es donde hago las cosas más marcianas, donde no hay... Entonces sí se traspasan, y hay proyectos que están en las dos, están en el proyecto más de estudio y están también en el laboratorio. Y yo creo que eso es muy sano, tener esos vasos comunicantes, ¿no? Porque te quita mucha presión, digamos. En el lado profesional te quitas la presión de la proyección artística, que a veces no es nada buena, y en el lado artístico yo creo que te quitas la presión de que tú no te tienes que vender o no tienes que convertir tu obra en algo comercial, o tengas que voy a hacer esta exposición y a ver si coloco estos cuadritos. Yo eso, ahí libertad total. Invierto en proyectos, me gasto pasta en que quiero hacer algo y no tengo ningún problema, porque me lo da la otra parte. Entonces y eso me ha costado mucho tiempo llegar yo creo que cada uno nos amueblamos nuestra cabeza y buscamos formas en las que poder convivir con el trabajo y lo que hacemos de una forma que no sea contradictoria, ¿no? Entonces, bueno, pues yo ahí intento... Hombre, hay momentos que las cosas ahora están muy complicadas y a veces las cargas son duras, ¿no? Y difíciles, pero me siento agradecido a los dos ámbitos, ¿no? El tema es que no te coma uno, es decir, que de pronto digas, bueno, es que ya no pongo el pie en el taller nunca porque es que no tengo más tiempo que tal. No, bueno, yo creo que hay que buscar los tiempos y buscar los espacios para poder hacer pues las dos cosas, ¿no? ¿Algún cliente alguna vez te ha desesperado? ¿Te ha tocado? Muchísimas veces. ¿Es algo consustancial a esta? Bueno, yo ayer comentaba los tres modelos. Yo tengo tres modelos y normalmente siempre hay uno. Es un cliente que sabe muchísimo y te exige muchísimo, buen cliente. Ese te puede desesperar, pero te desespera en el sentido que tú te das cuenta de que te está exprimiendo y te está sacando lo mejor, en el buen sentido, ¿eh? Es decir, y te hace currar muchísimo, pero porque no se va a conformar con cualquier cosa. Luego hay un cliente que no tiene ni idea, pero confía mucho en ti. Y luego el más habitual, no tiene ni idea y no confía en ti. Y entonces ese es el gran problema. Ese cliente que es como... ¿Sabes? Ya dice, bueno, hazlo tú, mira, toma, hazlo tú, ¿para qué me han llamado? ¿Sabes? Es que es absurdo.
¿Y qué ocurre cuando ese cliente son instituciones o ya corporaciones o ya son grupos? Pues bueno, pues que alguien tiene que poner el huevo, alguien tiene que decir algo, porque si no, no sé, ¿sabes? Justifican su sueldo, y eso lo vivo todos los días. En departamentos de marketing es alguien que tiene que decir algo, porque si no, parece que no está haciendo su trabajo. Cuando tú dices, bueno, ¿y qué ocurre? Que muchas veces le damos la vuelta al globo para volver al mismo sitio. Hemos empezado, tú dices, mira, yo lo veo así. Oh, no, porque tal, y venga, boceto viene, ahora mando y tal, y no sé. Y al final, cuando ya ahora has hecho, se sabe, acabas volviendo al punto de partida. Forma parte. ¿Notas que el cliente se va educando en el proceso? No. No. Yo creo que ahora estamos en el peor de los momentos, en ese sentido. Yo creo que hay una devaluación muy importante de nuestro trabajo, por varias razones. Una razón es que hay y yo soy absolutamente respetuoso y me parece muy bien, una gran democratización de las herramientas, con lo cual mucha gente puede hacer muchas cosas y todo el mundo pues tiene un primo que se lo hace, y eso es lo respeto, ¿no? Pero también la crisis ha servido para que haya mucho miedo y que la gente vale todo y tal, y hemos ido para atrás, pero muchísimo, ¿eh? O sea, yo tengo la sensación de que ha habido un retroceso en el respeto hacia la profesión. Digamos que tenemos una profesión muy devaluada, muy vapuleada, ¿no? En el sentido de que, bueno, quien dice esto, hay otras profesiones que los arquitectos no están en su mejor momento ahora mismo, ¿no? Pero que cualquiera se siente con capacidad de decir, bueno, voy a hacer el logo de las Olimpiadas, pues se lo voy a encargar a lo que sé, ¿sabes? Entonces, no irías al médico y le dirías, yo me voy a hacer esto a mi manera porque yo entiendo. Y nosotros todos los días tenemos que justificar nuestro trabajo y además hay actitudes, ¿no? Yo soy una persona que nunca impongo, intento convencer y no me cuesta decir, bueno, pues espérate, voy a intentar, pero hay veces que ya es imposible, ¿no? La cantidad de energía, de tiempo que se invierte en esta pedagogía, ¿no? Esto es muy feo, y fíjate, pero además ese retroceso yo lo he visto incluso en gente que antes a lo mejor sí era capaz de valorarlo, pero ahora el tiempo ya y esta sensación de que vale todo y que todo es un desastre, la gente de alguna manera claudica, ¿no? Es como claudicar a la excelencia. Y cuidado que la excelencia no es hacer 400 millones de versiones tal, sino buscar lo adecuado. Y para mí la excelencia es algo adecuado a su función, ¿no? Es adecuado, funciona bien, es hermoso. Esa es la excelencia. No he hecho 200 millones de versiones para llegar a algo que, bueno, pues no por hacer más va a ser mejor, ¿no? ¿No crees que en ese sentido se ha pasado de un extremo a otro? Totalmente. Un nuevo riquismo en el que se para absolutamente. Lo que no está escrito. Totalmente. Estoy totalmente de acuerdo. Absurdo. Ni más ni menos. Yo sé momentos en los que de pronto se convocaba, yo no lo he vivido, porque yo he estado como digamos, yo en la época esta de Albertos Corazones y gente que tú fue como pesos muy importantes, era más jovencito y no accedíamos a esos proyectos, y cuando ya hemos podido acceder ya no había esos chollos. Pero yo sé, por ejemplo, que se encargaba un logotipo, digamos en plan, bueno, Olimpiadas, las primeras Olimpiadas de Madrid, que además hubo un pollo porque Mariscal mandó una cosa que no gustó nada, pero que se convocaban y era, a ver, premios nacionales, tal, los convocamos y ya solo para presentar una propuesta ya era una pasta, cuando a lo mejor eso no tenía ninguna justificación y a lo mejor mandaban cualquier cosa porque decía, bueno, pues esto es dinero seguro ya, y se ha inflado muchísimo
todos esos conceptos. Pero hemos pasado de una cosa inflada absolutamente a la decrepitud absoluta, que no hay un duro para nada, es decir, que no se valora tu trabajo, y ahora mismo hay profesionales impresionantes que se tienen que ir de España, muchos se han ido, o malviven muchísimo. O sea, que hay gente que las está pasando muy canutas, y gente brillantísima, no es que digan, no, es que fíjate, tal, gente que está muy bien. Esperemos que cambie. Respecto a tu trabajo más personal, ¿te impones un horario de trabajo para no dejarlo? ¿Lo haces cuando te apetece? O, ¿sabes? Porque sí, muchas veces acabas otro tipo de trabajo, ¿no? Más un encargo, una cosa así, y te agota un poco. Bueno, totalmente. Y entonces te impones un horario. Bueno, yo de alguna manera yo he organizado mi estudio. Yo antes tenía, de hecho, yo tenía un estudio con varios socios más, y era un estudio además que funcionaba muy bien, era un estudio muy potente, y en un momento dado me di cuenta que ese estudio me absorbía absolutamente todo el tiempo, y al final me planteé un proyecto más personal, precisamente para tener la libertad de no tener que explicar, oye, voy a tener una exposición y ahora por las tardes no me viene bien, o estar justificándote frente a otros socios, porque eso al final no funciona. Entonces lo que intento es, las mañanas son para el estudio, además la gente que trabaja conmigo trabaja hasta las 2 o 3, y a mediodía ya se van a su casa. Si hay un lío enorme, se quedan por las tardes, pagamos horas extras y la gente se queda. Pero ya establecer que hay 2 jornadas, una jornada dedicada al estudio y luego otra jornada que es por la tarde, que ya se dedico más al taller o a plantear algún tipo de proyecto, tal. Y luego el trabajo diario, lo que te digo, los cuadernitos, yo sigo mi cuadernito, y bueno, y luego pues trabajos más de edición, de mover cosas que desde el propio estudio, como ahora ya no tengo que responder frente a terceros, pues muchas veces el estudio, si ahora, que a veces ocurre, ya la carga de trabajo no es la que había hace un tiempo, pues intento llenar esos huecos con proyectos pues, editoriales, por ejemplo. ¿De qué se nutre Inpectore? Pues así de claro, de los vacíos que deja el trabajo en el estudio. Dices, bueno, pues hoy ya hemos acabado esto y esto, pues venga, vamos a maquetarnos este libro y vamos a hacer no sé qué. Entonces, bueno, esos vasos comunicantes que te comentaba, pues son también a esos efectos, ¿no? Incluso, bueno, tienes una persona en el estudio que se encarga de la gestión, pues bueno, pues a lo mejor tiene un rato y dice, bueno, pues venga, llamo, te organizo esto de Inpectore, hago no sé qué. Es intentar optimizar los recursos, que es lo que al final nos toca, ahora mismo es lo que nos toca hacer, ¿no? Intentar que puedan convivir. Y bueno, y lo llevo como puedo. A veces, de hecho ahora tenía una exposición en Mallorca para abril y le ha pasado a octubre porque iba fatal. Entonces, bueno, en ese caso me han permitido mover la fecha, pero otras veces que no puede ser, pues vas de culo total, porque estás ahí pero bien, ¿sabes? Yo creo que yo no voy mi trabajo personal no lo hago obligado, no me obliga a nadie a decir, oye, tienes que hacer, lo hago con mucho placer y me encanta y me ayuda mucho luego en estar con la cabeza, o sea que bueno, que esa base de buscarle los huequecitos a las cosas.